el problema de eigenvalor. Básicamente, el problema de eigenvalor lo podemos escribir de la siguiente manera. Sea omega un operador el problema de eigenvalor se puede establecer como estamos buscando aquellos vectores, ¿no? Ponemos un operador tal que se puede aplicar sobre los elementos de algún espacio vectorial. Es decir, que omega aplicado sobre V es igual a V'. Así. Bueno, eso es la transformación. Pero estamos buscando, digamos, aquellos, ¿no?, donde la V y la V' son elementos de un espacio vectorial. Entonces, buscamos algunos vectores omega tales que el aplicar el vector omega sobre estos vectores sea equivalente a multiplicar por alguna constante que voy a llamar, digamos, omega por el mismo vector. Entonces, el problema de eigenvalor es quiénes son estos operadores, es buscar estos vectores, cuáles son esos vectores y cuál es esta constante. Este es el problema de eigenvalor. Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿no? Pero digamos, les puedo adelantar que si yo pudiera, porque había algunos resultados para algún tipo de operadores, ¿no? Pero digamos, por lo pronto vamos a sacarnos con esta definición y ahorita van a ver la utilidad de esto, de encontrar estos vectores y estas constantes. Como estos vectores dependen de quién es omega, ¿no?, y también estos valores de las constantes dependen de quién es omega, les damos un nombre particular. A los operadores que cumplen esta ecuación, la ecuación de eigenvalor, ¿no?, a esta ecuación le llamamos ecuación de eigenvalor. Es como de valores propios, ¿no? Porque eigen es del alemán y significa como propio. Entonces, a los omega que cumplen esta ecuación se llaman eigenvectores o eigenkets. Y cuando veamos en cuántica, vamos a después llamarles eigenestados, ¿no? Pero bueno, esos son a los omegas le llamamos. A los números, a las constantes, le llamamos eigenvalores. O, sí, eigenvalores. O valores propios también le pueden decir. Y a los vectores, pues también le pueden decir vectores propios, perdón. Todos son formas diferentes de decir lo mismo. Y bueno, usted está interesado en saber quiénes son esos vectores dado el operador omega. Vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a decir algún método general para encontrar estos operadores, estos vectores y esos valores dado cualesquiera operador. Pero bueno, vamos a empezar por ejemplo con el primer ejemplo. Ejemplo 1. Por ejemplo, si tenemos el operador la identidad. La identidad sabemos nosotros que I es igual a V para todo, así, ¿no? Para todo V elemento del espacio vectorial. Entonces podemos decir que para la identidad todos los vectores V elemento del espacio vectorial son eigenvectores. Entonces, la identidad es un operador para el que todos los elementos del espacio vectorial son sus vectores propios. Pero solamente tiene un eigenvalor. ¿Cuál es el eigenvalor? Para cada eigenvector, el eigenvalor siempre es 1. Porque aquí, en esta ecuación, aparece un 1 nada más. Entonces, tiene todos los eigenvectores, digamos, todos son eigenvectores del operador de identidad, pero solamente tiene un eigenvalor, el eigenvalor 1.
Bueno, también puedes poner, siempre vamos a poder poner para todos los operadores el 0, el nulo, el vector nulo, siempre va a ser un eigenvector porque el nulo multiplicado por cualquiera o por cualquier operador te da el mismo. Entonces, digamos, eso es un resultado siempre. Entonces, la identidad también lo tiene, ¿no? También tiene el eigenvector nulo, pero para el eigenvector nulo puede tener cualquier eigenvalor, ¿no? Porque cualquier número le puedes poner, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que si bien esto de que todos los vectores son eigenvectores es cierto, el eigenvalor es 1 para todos excepto el 0, porque sí puedes poner identidad con el nulo y aquí le puedes poner cualquier C y el nulo y esta ecuación se cumple para todo C elemento de los complejos. Entonces, pues sí, todos los demás, para todos los otros vectores, el eigenvalor solamente es el 1. Bueno, voy a continuar con otros ejemplos de matriz. Por ejemplo, el operador proyector. Es otro que conocíamos. El operador proyector es omega igual al proyector del estado B. Si se acuerdan, vamos a poner que con V normalizado para que sea más fácil. Pero no tendría por qué ser necesariamente. Entonces, ¿quién sería un eigenvector para un eigenvector? Es decir, que cumpla esto, ¿no? Que omega con algún vector omega es igual a ese mismo por alguna constante. Digamos, puedo poner una constante C aquí, no sé. De diferentes formas de escribir la misma ecuación, ¿no? Pues para que esto ocurra, acuérdense que el omega en este caso es este PV, que significa es así, con omega. Y entonces yo puedo escribir este V con omega, con el estado V. Entonces lo que necesito es que para que la ecuación de eigenvalor, la ecuación de aquí arriba, se cumpla, necesitamos que W sea paralelo a V. O más bien que V sea paralelo, digamos, sí, W sea paralelo a V. Entonces tal que esta ecuación se pueda cumplir, es decir, que CW sea igual a V con W, que es una constante, por el veces el V. Entonces estos deben de ser paralelos. Entonces todos los operadores, digamos aquí, todo vector paralelo a V es eigenket o eigenket con eigenvalor, pues, ¿no? Digamos, puede ser arbitrario, ¿no? Porque cuánto da el producto interno, pues quién sabe, ¿no? Pero con eigenvalor no es arbitrario porque tiene que ser paralelo, entonces te va a dar la proyección, entonces te va a hacer eigenvalor al final 1 porque te da el mismo vector, ¿no? También todo vector perpendicular a V daría este número, como es perpendicular, el número V con W daría 0 y 0 por el V da el nulo. Entonces todo vector perpendicular a V también es eigenket, pero con eigenvalor 0. Porque cuando proyectamos en V algún vector W, pues nos da el nulo porque pues no hay dirección de W en eso, y también pues va a ser igual a 0 por W, que también da el nulo. Entonces también se cumple la ecuación de eigenvalor. Bueno, todo donde W, elemento del espacio perpendicular a V, ¿no? Bueno. Vamos a tener el tercer ejemplo. El ejemplo 3. Lo voy a poner en limpio No sé si por acá atrás lo teníamos, el operador 3, ¿se acuerdan? Era el de rotación, ese que vamos a recuperarlo. Aquí está, ¿no? Vamos a recortarlo de un video anterior. Era este vector, era esta su representación matricial. A ver, voy a copiarlo.
y lo vamos a llevar a nuestra nueva hoja. Entonces, nosotros teníamos que existía un operador que era el operador, digamos, operador rotación. Vamos a poner ejemplo 3. Ejemplo 3, el operador rotación R de pi medios en torno al eje X, que es el que está, digamos, ejemplificado aquí, y que sabíamos cómo actúa sobre los elementos de la base, y la representación matricial era esta que está aquí abajo. Bueno, nosotros sabemos, de hecho de estas ecuaciones vemos que precisamente la primera ecuación de cómo actúa sobre la base, esta primera que está aquí a la derecha, es de hecho es la ecuación de eigenvalor. Puedo copiar esta ecuación y tomarla como, pues precisamente es la satisfacción de, el operador de rotación, ¿no? O sea, teníamos esto. ¿Se fijan? Porque, déjenme aquí, teníamos precisamente al actuar sobre los elementos de la base, vemos que el estado 1 o la dirección X es la que se queda invariante, y de hecho aquí tiene que eigenvalor 1, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿no?, que este estado, el 1, es un eigenvector, porque cumple la ecuación de eigenvalor. Y fíjense, es como, aquí lo podemos ver como una idea, ¿no? O sea, digamos, es una bonita manera de ver qué es lo que ocurre con los eigenvectores. Cuando yo aplico la rotación, todos los vectores cambian, excepto la dirección en la que estoy, con la que refiero la rotación. O sea, por ejemplo, aquí todos los vectores que están acá cambian en este dibujo de 3×3. Todos los vectores cambian y rotan, excepto los que viven en la línea de la dirección 1, esa roja, o sea, la dirección X. Ese eje se mantiene invariante ante esa rotación. Solamente cambia por un 1. Y eso es la idea, digamos, de buscar los eigenvectores. Ves el espacio vectorial y buscas aquellas direcciones donde a lo más los vectores crecen o se achican, es decir, quedan multiplicados por una constante, es decir, nada más cambian de tamaño, pero su dirección se queda intacta. Entonces, digamos, si dibujáramos, no siempre el espacio vectorial de 3 dimensiones, pero digamos, pensándolo así, ¿no? O sea, tienes un espacio vectorial de n dimensiones, ese es el espacio vectorial, como pensándolo como imaginativamente, y entonces al buscar los eigenvectores, lo que estoy buscando es aquellas direcciones donde todos los que vivan aquí, cuando le aplico la transformación U, pasará lo que sea, se moverán, los demás sí se cambiarán de direcciones, pero aquellos que vivan en esta dirección solamente van a quedar cambiados de tamaño, por ejemplo, o más grandes o más chicos, o se quedan igual como en este caso, pero esas son las direcciones como direcciones preferenciales, y estas son las direcciones de los eigenvectores. Entonces, yo busco cuáles son esas direcciones en las que la transformación solamente cambia de escala. Y todas las demás, pues ya se queda diferente, ¿no? En particular, las rotaciones, solamente siempre hay una dirección que cumple esto, que es, por ejemplo, la dirección en torno a la que está rotando. Y hay otras dos direcciones, pero tienen componentes complejas, ¿no? Entonces no se pueden visualizar, porque pues, no podemos dibujar en complejos, algo de 3 dimensiones con complejos. Pero, pues bueno, habría que sacarlos. Vamos a hacerlo más adelante. Por ejemplo, aquí ya encontramos al menos uno. Hay más, hay otros dos, les adelanto, para todas las rotaciones, pero esa no las vamos a ver cuando veamos el método general para obtener los eigenvectores y eigenvalores de algún operador arbitrario. Hay algunas, digamos, comentarios
que necesito... Bueno, voy a comentar algunas dos cosas antes de cerrar esta parte y voy a hablar del método general. Uno es que siempre, si se cumple que algún vector B es un eigenvector de omega, es decir, esto es igual a alguna constante veces el vector, o sea, cumple la ecuación de eigenvalor, también se cumple que si alfa es un elemento de los complejos o del campo donde esté definido, sobre el que esté definido el espacio vectorial, también se va a cumplir que omega de alfa veces B es igual a omega de alfa veces B. Es decir, como les decía, no nada más es un vector, sino es una dirección en la cual todos ellos cumplen esta ecuación de eigenvalor. Entonces, por educación, ¿no? Por convención, elegimos dar los eigenvectores normalizados, porque en realidad cualquiera que en esa dirección va a ser un eigenvector. Entonces nos ponemos de acuerdo porque es más fácil trabajar con los normalizados. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Cuando des los eigenvectores, por educación los vamos a dar con norma 1. Entonces los normalizamos siempre. Bueno, casi siempre, ¿no? Otra cosa, y bueno, entonces también por eso, como digamos, en mecánica cuántica, como trabajamos con este tipo de elementos donde lo que nos interesa son buscar eigenvectores o direcciones, la información viene en la dirección y casi no viene, o digamos, o va a representar lo mismo vectores con diferente tamaño. Entonces, por la construcción que vamos a hacer, pero va a ser evidente después por qué, pero lo voy estableciendo. Entonces, vamos a decir que múltiplos del mismo ket los consideramos iguales. Entonces, digamos, o sea, nos interesa en la construcción de nuestra teoría nos va a interesar la dirección y no tanto la magnitud, aunque a veces sí se utiliza, pero sobre todo para ver cómo son sombra de un vector sobre otro. Pero cuando decimos nos interesa este vector, estamos buscando este otro vector, realmente nos referimos a que estamos buscando una dirección, como en este tipo de problemas de eigenvector y eigenvalor, ¿no? Buscamos las direcciones donde la acción del operador es solamente multiplicar por una constante. Eso es buscar los eigenvectores. Entonces vamos ahora a ver el método general, ¿no? Para encontrar los eigenvectores. Entonces, les decía, por ejemplo, este ejemplo de la rotación de un pi medios con respecto al eje X tiene otros, ¿no? Eigenvectores, pero están en C3, o sea, en complejos. Entonces, necesitamos un método general. Entonces, método general para encontrar los eigenvalores. Y eigenvectores. A ver. Eigenvectores. Bueno, entonces partimos de la ecuación característica, ¿no? Bueno, partimos de la ecuación esta, ¿no? La ecuación de definición. Buscamos aquellos vectores que sea igual a una constante por el mismo vector, ¿no? Y donde las incógnitas es tanto el operador como el número. Es decir, las incógnitas es cuáles son estos omegas que cumplen esta ecuación y cuáles son los b's que cumplen esta ecuación. O sea, estos son las incógnitas. Yo puedo esta ecuación pasar el lado derecho a la izquierda y decir esto, ¿no? Esto es igual a omega veces el vector b menos omega veces el vector b, y eso es igual al nulo. ¿Por qué? Porque este vector de aquí a la derecha es un vector elemento del espacio vectorial y por tanto tiene un inverso aditivo, que es menos ese vector, y entonces lo sumo ese menos ese vector de ambos lados y me queda del lado izquierdo, porque el lado derecho, pues por definición del inverso aditivo, pues da igual al nulo o al cero, ¿no? Listo. Entonces, esta ecuación yo puedo utilizar las propiedades de distribución, ¿no?
y ponerlo, esto es igual a el operador omega menos omega por la identidad, ¿no? Veces b. Y se puede mostrar que en efecto el lado izquierdo que tengo aquí abajo es igual al lado izquierdo que está arriba, y esto es igual al vector nulo. Ahora, si existe la inversa de este operador, es decir, omega menos omega identidad a la menos 1, si existe este operador inversa, yo puedo multiplicar de ambos lados. Y entonces llego a que v es igual a omega menos omega por la identidad menos 1 por el nulo. Y cualquier operador aplicado en el nulo, pues es el nulo. Y entonces lo que descubro es lo que ya les había adelantado, que siempre el vector nulo es un eigenvector de cualesquiera operador, ¿verdad? Pero y con un eigenvalor arbitrario. Para todo omega, siempre puedes poner aquí un nulo, poner un omega tal que esta cosa sea invertible, este operador de acá arriba sea invertible. Escoges omega tal que sea invertible y entonces te va a dar el nulo. Y ya tienes una solución, ¿no? Entonces, hemos encontrado que el nulo es siempre eigenvector. Pero, pues como es siempre en la dirección nula, va a ser eigenvector de cualquier operador, pues no nos da mucha información, ¿no? Entonces queremos buscar aquellos que no sean el nulo, o sea, que sean diferentes de la solución trivial. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no sea el nulo? Pues básicamente queremos impedir que se forme esta ecuación anterior. Y para que esto ocurra, necesitamos que no puedas aplicar la inversa. O sea, básicamente necesitas que el operador omega menos omega identidad, pedimos que no sea invertible. Y recordamos nuestros cursos de álgebra lineal y nos acordamos que para que una matriz no sea invertible, necesitamos que su determinante sea 0. Entonces, así pedimos que el determinante de esta matriz, omega menos omega identidad, sea igual a 0. Deme un segundo. Entonces, si pedimos que ese determinante se haga 0, fíjense, este omega está fijo. Digamos, es el que tú me das para que yo encuentre los eigenvalores. Sin embargo, este de acá, el número omega, sí es una incógnita. Entonces busco el omega. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que hacer es, para que la ecuación para que no sea invertible y la solución no sea trivial, pedimos, o más bien, buscamos los números o el número omega, ¿no? Elemento de los complejos, tal que la ecuación esta sea igual a 0. Digamos, el determinante de omega menos omega i sea 0. Eso es lo que pedimos primero. Ya que encontramos quiénes son aquellos donde esto se vuelve el nulo, siempre podemos encontrar la solución, ¿no? Entonces, ya que encontramos, supongamos que no se puede invertir, ¿no? Porque eso se cumple, ¿no? Digamos, eso se va a cumplir. Ahora, proyectamos. Ya encontramos los omega tal que esto se cumple. Proyectamos la ecuación inicial en los elementos de la base. Vamos a ver qué implica esta ecuación que está aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, digamos, en los elementos de la base. Porque, bueno, es que aquí lo estoy haciendo en notación como arbitraria y me estoy pasando a la matricial. Tendría que hacerlo más formal. Y voy a hacer esto, precisamente esto del determinante, otra vez más formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la ecuación esta, ¿no? Que la ecuación esta, que es omega menos omega por la identidad aplicado en el vector v. Y entonces, esta ecuación igualada al nulo. Aquí proyecto con el estado i de ambos lados. Del lado izquierdo me va a aparecer, pues, donde i es elemento de la base, ¿no? Y vamos a pedir que el v también se puede escribir, tiene componentes en esta base, vi. Y entonces sería la suma sobre, voy a poner una identidad en el v. Digamos así. Y con omega menos omega de la identidad
por una identidad aquí, que es la suma sobre J de todos los estados de la base por B igual, esto da 0, el de la derecha está así. Puedo sacar la suma J y esto me daría el elemento IJ del operador omega menos omega identidad J por la componente J-ésima del vector B. Ahora, esto pues es la representación matricial de estos dos. La representación matricial del primero es pues omega de IJ menos omega por delta de IJ por BJ. Y esta es pues la misma, es digamos la representación matricial de la ecuación esta que estábamos viendo, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que necesitamos nosotros primero es, digamos, aquí ya se vuelve un problema ya de álgebra lineal, ¿no? Esto es una matriz, porque digamos, este es el iésimo renglón de una ecuación donde tienes la matriz omega menos un número por la matriz identidad, y eso ya es matricial, por el vector V. Esos son matrices, ¿no? Igual a 0. Y esto, pues, es ya, ahora sí podemos utilizar álgebra lineal. Necesitamos que el determinante de esta sea igual a 0. Es un problema de eigenvalor de matrices, básicamente. Entonces, déjenme copiar algunas cosas. Esta. Listo. Ok, bueno. Entonces, con esta ecuación podemos sacar que para los eigenvalores, ya decíamos, ¿no?, que necesitamos que el determinante de esta ecuación sea 0. El determinante de la matriz omega menos omega por la identidad, ya en forma matricial estos, sea igual a 0. Y esto, como depende de la dimensión del espacio, nos va a dar, pues por la forma de que saques la determinante, es un polinomio de orden m, donde m es la dimensión de la matriz, ¿no? O, perdón, el rango de la matriz. Entonces, la suma desde m igual a 0 hasta n de c de m por alguna omega a la m y debe ser igual a 0. O sea, esto es equivalente a este polinomio con c de m dado por los elementos de omega. A esta ecuación le llamamos ecuación característica o polinomio característico, ¿no? También lo pueden escribir. Y pues tanto por teorema fundamental del álgebra, creo que se llama, un polinomio de orden m tiene m raíces en complejos. Entonces vas a encontrar m soluciones, donde m es la dimensión del espacio vectorial. Y entonces vas a tener al menos m eigenvalores, ¿no? Que pueden ser iguales, diferentes, no necesitan ser diferentes, pero vamos a encontrar a lo más m eigenvalores diferentes. Entonces vamos a aplicar este resultado, digamos, este resultado a determinar los eigenvalores y eigenvectores del problema que estamos viendo, que es el operador de rotación que teníamos, ¿no? Vamos a ver dónde lo teníamos. Acá. El operador de rotación era este. Entonces voy a poner una hoja en limpio. Y voy a volver a escribir porque está medio feo esta forma, pero voy a copiarlo. Entonces, la representación matricial del operador de pi medios en la dirección i es un menos 1, perdón, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0. Y estoy buscando los eigenvalores y eigenvectores. Creo que ahí está bien. Ya lo voy a borrar acá a la derecha. Dame un segundo. Muy bien. Entonces vamos a sacar los eigenvalores e eigenvectores. Eso es lo que ustedes van a hacer de álgebra lineal. Entonces decíamos, digamos, vamos a poner, necesitamos encontrar la R. Voy a poner R, pero ya realmente me refiero a la matriz, ¿eh? Digamos, la matriz R que aplicado en algún vector V nos dé igual a los eigenvalores de este mismo vector, así, ¿no? Entonces,
yo lo que decía es que puedes pasar este a la izquierda y decir R menos R veces la identidad es igual al vector V. Y entonces, para que esto se cumpla, lo que necesitamos es que el determinante de esta matriz o este operador en representación matricial de 0. O sea, necesitamos que el determinante de la matriz esta, ¿no? Es 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos R, 0, 0, 0, R, 0, 0, 0, R, sea igual a 0. Entonces es el determinante de la matriz 1 menos R, 0, 0, 0, menos R, menos 1, 0, 1, menos R. Y esto debe ser igual a 0. Y por la regla de determinante es igual a un polinomio, que sería, por ejemplo, vamos a expandir con respecto a este renglón. Y entonces nos daría, es 1 menos R que multiplica al determinante de ahí en medio, que es menos R por R, que es R cuadrada más 1. Y es igual a 0. Las raíces de este polinomio, o sea, las soluciones, evidentemente es un polinomio de tercer orden, hay 3 raíces. O sea, una raíz inmediata es R igual a 1, que es precisamente la que habíamos encontrado originalmente, ¿no? Nomás por inspección. Y la otra son las raíces de R cuadrada igual a menos 1. Si yo le pongo I, fíjense, sería R es igual a más I, donde I es el complejo, ¿no? Y R igual a menos I. Podríamos haber utilizado la chicharronera aquí, ¿no? O ¿cómo se llama? La solución general de las cuadráticas, pero pues es evidente, ¿no? Que si pones I, porque acuérdense que I es igual a la raíz de menos 1, y entonces si no le vas al cuadrado te da menos 1 y precisamente soluciona esta ecuación, que es de hecho creo que para la que la inventaron, para solucionar esta ecuación. Entonces tenemos 3 raíces, vamos a tomar la primera. Ok, entonces ya encontré los eigenvalores, estos son mis eigenvalores. Ya que tengo los eigenvalores, puedo encontrar resolviendo la ecuación lineal los eigenvectores. Es decir, sustituyo este R en la ecuación original, esta de aquí, y encuentro quién es V, tal que esto ocurra. Entonces, aquí los elementos de espacio vectorial son vectores de 3 elementos. Entonces, voy a buscar, digamos, lo que estoy buscando es lo siguiente. Es 1, voy a copiar de aquí de esta matriz. 1, voy a tomar el R igual a ¿quién? A 1, ¿no? 1 menos R, que sería menos 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1. ¿Qué hice? En la expresión R menos RI, sustituí el R igual a 1, y eso es lo que me está quedando, multiplicado por algún vector que a determinar que es la componente, voy a ponerle así, ¿no? Componente X, componente Y, componente Z, y esto debe dar igual a 0. Y estoy buscando quiénes son el X, el Y y el Z, tal que para este eigenvalor cumple la ecuación de eigenvalor. Entonces, esta ecuación la puedo escribir como 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Y esto es un X, Y y Z igual a 0. Digamos, el X me queda arbitrario y me queda así, ¿no? Que menos Y menos Z igual a 0 y que Y menos Z igual a 0. Entonces, de aquí arriba yo digo que Y es igual a menos Z y entonces sustituyo el Y aquí y me da entonces que el menos 2Z es igual a 0, entonces Z igual a 0 y Y igual a 0. Y el X es arbitrario. Entonces me da que siempre que tengo un vector X, 0, 0, este vector va a ser un eigenvector con eigenvalor 1. Sin embargo, les digo que eso básicamente nos está dando una dirección, ¿no? Cualquier vector que viva la dirección X, que es lo que ya habíamos visto por inspección. Cualquier vector que viva en este eje, el X, va a ser eigenvector de este operador de rotación en torno a este eje. Pues sí, ¿no? Pero les digo, por educación, uno busca que sea, digamos, con norma 1, y entonces con norma 1 pues sería el 1, 0, 0. Así. En realidad le puedo poner cualquier fase, un E a la I teta, pero también por educación se prefiere los reales siempre que se pueda. Entonces ya tengo el primer eigenvalor, que es el eigenvalor 1.
Así lo ponemos, ¿no? Y su representación matricial del eigenvector, pues es este, ¿no? Aquí, digamos, para etiquetar los eigenvectores, generalmente le ponemos el eigenvalor adentro. Utilizamos el eigenvalor como etiqueta. Y así es más fácil, no tenemos que escribir doble, ¿no? Ok, entonces nos faltan otros dos, ¿no? El RI y el... Vamos a sacarlos. Déjenme copiar esta expresión para llevarnos y seguir calculando los otros eigenvalores, ¿no? Entonces, voy a pegar aquí, arriba. Muy bien. Bueno, entonces, de una vez voy a hacer ambos. Voy a decir que R es igual... Voy a decir que R es igual a más menos I. Y digamos, el signo de arriba es para este eigenvalor y el signo de abajo es para este otro eigenvalor. Entonces, estoy buscando el determinante, perdón, estoy buscando la solución de la ecuación esta. 1 menos R, pero menos R es más menos I, entonces sería menos más I, 0, 0, 0. El R es menos más I, menos 1, 0, 1, menos más I. Esto aplicado sobre un X, Y, Z debe ser igual a 0. Ahora, la primera componente nos dice que 1 menos más I, primer renglón, ¿no? Por el X, renglón por columna, debe ser igual a 0. Y aquí sacamos que la X debe ser 0. ¿No? La otra nos dice que menos más I por Y menos Z debe ser igual a 0. Y la otra ecuación nos dice que Y menos más I, Z debe ser igual a 0. Y estas ecuaciones, si se fijan, son la misma, ¿no? Porque si fíjense, si yo multiplico esta ecuación de aquí abajo, la multiplico por menos más I, ¿qué nos quedaría aquí abajo? Sería menos más I veces Y. Menos con menos da más y más con más da más I con I da menos Z igual a 0. Entonces, esta ecuación de abajo y la de arriba son la misma ecuación, nada más que multiplicadas por una constante. Entonces, voy a tener infinitas soluciones, que tiene todo el sentido porque vamos a tener direcciones realmente, que son las que, digamos, son las que solucionan, o son las que direcciones en las que la transformación lineal solo responde cambiando el tamaño de los vectores. Ahora, esta solución, digamos, menos más I veces Y menos Z. Tengo que solucionar esta ecuación. Lo que generalmente hacemos, como les digo, se puede hacer de manera arbitraria. Por ejemplo, yo pido, digamos, pedimos sea Y igual a 1. Si yo pongo Y igual a 1 y sustituyo aquí, me va a quedar menos I por 1, pues es I, menos Z igual a 0. Entonces el Z, si el Y igual a 1, el Z igual a menos más I. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces el eigenvector es el 0 del X, 1 del Y y menos más I del Z. Ahora, este vector no tiene norma 1, entonces hay que normalizarlo. Para normalizarlo, pues le dividimos sobre la raíz, sobre su norma, para que quede tamaño 1. Entonces, la norma de este vector sería, pues, sacar 0, 1 más menos I, o sea, el traspuesto conjugado por el vector igualito. Y es renglón por columna, eso sería la norma. Eso sería 1 más 1, que sería 2. Entonces, la norma sería raíz de 2. Y este sería el vector normalizado. Ahora, este es el vector que corresponde al más menos I. Y finalmente tenemos el resultado. Voy a ponerlo aquí en un cuadro amarillo. Tenemos que para el eigenvector 1, digamos con el eigenvalor 1, tenemos el eigenvector que es el 1, 0, 0. Para el más I, tenemos el vector 1 sobre raíz de 2, que es el 0, 1, menos I. Y para el menos I, tenemos el 1 sobre raíz de 2, 0, 1, más I. Y estos son los 3 eigenvectores, cada uno con su eigenvalor, o sea, el eigenvalor de este,
pues decíamos, es 1. O sea, aquí el omega es igual a 1, aquí el omega es igual a más i, y acá el omega es igual a menos i. 3 eigenvalores con los 3 eigenvectores. Y este es el método general, es decir, recordamos, lo que hicimos fue sacar el determinante de la matriz menos alguna constante veces la identidad, y la incógnita es la constante esa, de tal manera que el determinante de 0 y la matriz no sea invertible. Entonces, ya que ocurre eso, vas a tener tantas soluciones como la dimensión del espacio, a lo más, y luego para cada una de esas la restituyes en la ecuación lineal, ¿no? Y encuentras quién tendrían que ser los componentes de ese vector para que se satisfaga dicha ecuación. Y con esto terminamos el procedimiento. Es el procedimiento general, ya lo mostramos con un ejemplo. Hay una tarea que ustedes tienen y tienen que hacer varios de estos. Voy a terminar el video aquí. Falta dar algunos teoremas relacionados antes de terminar esta sección. Son teoremas muy importantes y de hecho tienen muchísima utilidad y hay que sabérselos y saber por qué son ciertos, porque cuando construyamos la teoría cuántica van a estar utilizándolos todo el tiempo. Entonces vamos a parar aquí.